Su micrófono está cerrado, profesor. Oh, sí, muy bien. Bueno, entonces bienvenidos a la revisión de esta noche. Vamos a comenzar con lo que son algunas tareas del asistente médico y que implica lo que es signos vitales. Y en la segunda hora vamos a hablar de lo que son las especialidades médicas y algunas otras complementos de lo que es la parte administrativa. Vamos a ver. Bueno, las tareas del asistente médico, ya lo habíamos dicho anteriormente, básicamente es participar en lo que es la parte administrativa, es la parte del frente de la oficina, y en la parte de atrás sería la parte clínica. Entonces hay que estar preparado para los dos escenarios. Ahí habíamos dicho la otra vez que nos reunimos, mencionamos lo que era multitarea y conocer el ambiente administrativo, aunque la mayoría de veces el trabajo va a ser en el área clínica. Algunas tareas que podrían verse involucrados son contestar teléfono, hacer citas en la clínica, que es algo bien importante, preparar una nota de cobros, comunicarse con pacientes para ver cosas de medicamentos o las citas también, trabajar con los expedientes de los pacientes, tomar signos vitales, que eso vamos a hablar ya pronto, realizar flebotomías, sacar sangre, preparar a los pacientes para un electrocardiograma y tomarlo. Entonces eso es entre algunas de las tareas que pueden estar involucrados. Ahora vamos a revisar lo que es los signos vitales esta noche, en esta primera hora. Vamos a decir que la toma de signos vitales es algo muy importante para de tener en consideración. Así que lo que sean ellos exactos es bien esencial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Un aspecto muy importante es la visita, que los signos vitales se tomen y que se tomen bien, ya que estos son indicadores de la que es el balance interno del cuerpo, la homeostasis, y en algunos casos nos va a representar la diferencia entre alguien sano o alguien enfermo. Entonces, como dije, la exactitud en las medidas es bien importante. Recordemos que variaciones pueden ocurrir de los signos vitales y pueden indicarnos la presencia o que se esté desapareciendo una enfermedad producto de un tratamiento. Puede decir que el tratamiento va por buen camino y el proceso de enfermedad se está ya disipando, ¿verdad? O si es necesario, se puede hacer un cambio en el tratamiento como producto de hallazgos de los signos vitales y el examen físico que le realiza el doctor. Los signos vitales también los mencionan como signos cardinales. Ahí tenemos la temperatura, el pulso, las respiraciones, la presión arterial. Entonces ellos se pueden abreviar, la presión arterial se pone BP, blood pressure, luego el otro, la temperatura T, TPR, ¿verdad? Temperature, Pulse, Respiration. Serían para las otras tres. Y también tenemos ahí otras medidas que se llaman medidas antropométricas, que son aquellas que están incluidas como parte de la visita. Está el peso, la talla y también tenemos las medidas, especialmente en niños, ¿verdad? Medidas de circunferencia de la cabeza y la circunferencia del tórax. Otra cosa de los signos vitales que no quiero avanzar sin decírselos es que recordemos que los signos vitales pueden ser influenciados por factores físicos y emocionales. Muchos pacientes llegan a la consulta muy aprensivos, nerviosos, por lo cual esto puede ser un factor que los signos vitales se vean alterados. Entonces siempre el asistente médico es bueno que le dé ahí un tiempo al paciente, que se relaje un poquito, unos minutos, antes de tomarle cualquier lectura de los signos vitales, porque si viene ya así de la calle y lo paso directamente, casi seguro que probablemente va a tener la presión un poquito alta, el pulso rápido. Entonces siempre hay que dejarlo que relaje un poquito y luego ya se le toman las lecturas de los signos vitales. Podemos empezar
sería algo bueno comenzar con, por ejemplo, la estatura y el peso, ya que es algo que no lo influyen los factores emocionales. Y luego ya paso yo a la habitación al paciente y ya le tomo los signos vitales. Algunos rangos de signos vitales, como pueden ver, acá tenemos el grupo de edad, grupo etario. Vemos que el pulso y las respiraciones son cosas que los niños recién nacidos, infantes, lactantes, preescolares, son rápidos. El pulso de un niño podría ser normal que ande 120, 130. Respiraciones rápidas de 30. Ese mismo valor en el otro extremo podría ser anormal, ¿verdad? Una persona adulta, ya el rango de signos vitales cambia un poquito en algunos parámetros. Por ejemplo, el pulso podría andar de 60 a 100, aceptado. Respiraciones de 12 a 20 por minuto. Entonces vemos que las respiraciones y el pulso en los niños es más rápido en comparación con el adulto. Lo contrario lo vemos en la presión arterial, que la presión arterial en el niño lactante o que esté en edad temprana, el valor de la presión arterial puede ser bajito y a medida va creciendo y llega ya a una edad mayor, de adolescente, cerca de la adultez, ya vamos a encontrar valores más altos, ¿verdad? 120-80, 119-78. Esos serían los valores ya para el adulto de la presión arterial. Entonces veamos eso que es bien característico, ¿verdad? Pulso, respiración rápido en el pequeñito y ya a medida crece se va haciendo más lento y la presión arterial que es un poquito bajita, luego va agarrando ya valores que vamos a ver. Ahora, hablemos de la primera lectura que tenemos, la temperatura. Entonces, la temperatura, ¿qué es? Básicamente es la producción contra la pérdida, ¿verdad? Es un balance que tiene que haber entre la pérdida corporal de temperatura y la temperatura producida por mi cuerpo. Esto se mide en grados. El incremento de la temperatura se piensa que también es un mecanismo de defensa, una reacción, muchas veces para inhibir el crecimiento bacteriano o de algún patógeno que ha invadido nuestro cuerpo. Básicamente es el equilibrio, ¿verdad? Hay que ver que existen dos clases de temperaturas corporales. Tenemos la temperatura central y la temperatura superficial. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, ¿verdad? La central y la superficial? La temperatura central es la que tienen los tejidos profundos de mi cuerpo, tales como los que miden aquellos, por ejemplo, en cavidades. Recuerden que hablamos de las cavidades, dijimos donde hay órganos protegidos, cavidades. Tenemos por ejemplo, la cavidad torácica, la cavidad abdominal. Entonces, estas áreas del cuerpo permanecen relativamente constantes, las temperaturas en esas áreas. A diferencia, por ejemplo, de la temperatura superficial, que es aquella que está en la piel, por ejemplo, el tejido subcutáneo y la grasa. Esta, al contrario de la central, sí se ve afectada por el entorno donde estemos. Muchas veces podemos tener, digamos, en una noche fría de invierno, ¿verdad? Salimos sin protección, mucha protección en el cuerpo. Vamos a ver que la temperatura de la piel se puede poner muy helada, pero las áreas de cavidades torácicas y abdominales se permanecen más constantes. Entonces esa es la diferencia. La superficial se ve influenciada por el entorno, la temperatura central más constante. Entonces nuestro cuerpo produce calor de forma continua como producto del metabolismo que está llevando a cabo a nivel celular. Entonces, cuando esta cantidad de calor producido por el organismo iguala a la cantidad de calor que perdemos, podemos decir entonces que estamos en un equilibrio, ¿verdad? Ahí lo hablamos de la hemostasia, ¿verdad? Las personas se encuentran en un equilibrio calórico. No hay ni fiebre ni hipotermia, sino que el cuerpo está en balance. Entonces, hay factores que influyen en la temperatura corporal. Ahí tenemos la edad, variaciones diurnas,
El ejercicio podría ser que me suba la temperatura transitoriamente. El efecto de hormonas en el cuerpo, el estrés también y el entorno, que ya lo mencionamos. Entonces, en el cuerpo, en la persona, se considera que el intervalo normal de temperatura para los adultos, si ya lo estamos hablando en grados, ¿verdad? Sería aquel comprendido entre 36 y 37.5 centígrados. Cualquier alteración, ya sea para arriba o para abajo, ya tienen un nombre, lo vamos a ir revisando. Entonces, las alteraciones fundamentales son aquellas que, por ejemplo, se me va para arriba, que podría ser una pirexia, lo que tiene en la diapositiva frente a ustedes ahora, una fiebre. El nombre término médico sería pirexia, ¿verdad? Se define como una temperatura por arriba del rango normal, de lo que habíamos dicho, del 37.5, ya es pirexia. Y tenemos lo opuesto, que sería la hipotermia, ¿verdad? Que es una temperatura por abajo del rango de 36, digamos, ya sería una hipotermia. Entonces la temperatura podría ser una temperatura, una pirexia de bajo grado, que sería una elevación bien poca, o una elevación de alto grado, que se conoce como una hiperpirexia. La hiperpirexia es una elevación extrema de la temperatura corporal y ya podríamos estar hablando en estos casos de valores por los 41 grados centígrados, ¿verdad? Se denomina ya hiperpirexia. El paciente que tiene fiebre se expresa la nota como un paciente febril. Y aquel que no la presenta, podemos decir que es una persona afebril, sin fiebre. Entonces, ¿qué lugares podemos medir temperaturas? Aquí les doy yo algunos valores que son considerados ya febriles. Por ejemplo, la temperatura tomada rectal o en el oído, que esté sobre los 100.5 Fahrenheit o 38, decimos que es una temperatura que se considera ya febril. La temperatura oral sobre los 37.5 ya se considera una pirexia, ¿verdad? O 99.5 Fahrenheit. La axilar arriba de 98.6 también se considera febril o un valor de 37 centígrados. Estamos hablando de lo que es la axilar en este caso. Ahí les muestro esta imagen, esta figura que les da una visión ya un poquito, una parte ya visible que vimos aquí el 37.5. Digo que para arriba ya era una pirexia. O el 36 para abajo, dijimos, ya va a ser una hipotermia, ¿verdad? Hipotermia también tenemos valores de hipotermia leve, moderada, severa y ya una temperatura que podría ser ya no compatible con la vida en la parte baja, ¿verdad? Ya seríamos ya una situación de hipotermia que puede llevar a la persona a la muerte, ya. Y acá dijimos del valor de pirexia y luego los valores que ya se consideran hiperpirexia o fiebre de alto grado. Acá mencionamos el 41 para arriba. Ya también es una hiperpirexia y temperaturas también febriles muy elevadas. También puede ser sujeto de o causas de muerte también, ¿verdad? Ya una temperatura demasiado alta. Acá tenemos algunos tipos de fiebre que se pueden ver en la parte clínica. Tenemos la fiebre continua, que es aquella que está en la parte superior de la pantalla ahorita. Acá, superior derecha. La fiebre continua, que es aquella que sube y baja. Por ejemplo, en un periodo de 24 horas puede tener subes y bajas. Pero si ustedes ven, el rango de fluctuación es bien pequeñito. Fluctúa, pero la fluctuación de bajar y subir es bien pequeña, con la característica que nunca llega al valor normal, que sería esta línea que ven acá al fondo. Nunca llega hasta ahí, se mantiene por arriba. Un patrón muy característico de fiebre continua. Luego la parte media sería la fiebre intermitente, que es aquella que viene y va, con la característica que en algún momento esta fiebre podría cruzar la línea de lo normal o llegar a lo normal. Pero si ustedes ven, vuelve a regresar a la parte de pirexia. Esa sería una intermitente. Pues sube y baja y llega a lo normal, vuelve a subir.
Luego la remitente, que sería esta última, sería muy, si ustedes la ven, se parece mucho a la de arriba, a la continua, con la única diferencia es que las fluctuaciones son bien grandes. Y también como característica es que nunca regresa al valor normal. O sea, son unas fluctuaciones bien grandes, digamos que podrían ser 38, 39, 40, pero los bajones sí son bien pronunciados y luego suben, pero no llega al valor normal como ven en la continua. Se parece mucho a digamos que una fiebre constante con fluctuaciones bien grandes, una tipo característica de continua, pero con fluctuaciones bien grandes. Ahí les muestro unas fórmulas que se pueden usar para conversiones de un sistema a otro si lo tuviéramos que hacer a mano. Si tuvieran ustedes la necesidad de hacer un cálculo a mano, que solamente tienen, digamos, el valor Fahrenheit y lo quieren convertir a centígrados, ahí tienen la formulita. El valor, digamos que tienen ustedes el 100, que es el Fahrenheit. Y me pregunto yo, ¿qué es este 100 que es en centígrados? Bueno, entonces solamente al 100 le resto 32 y lo multiplico por esta constante que ya está de 5 entre 9, que ahí le puse 0.555 y ya me sale que es el 37.7 centígrados. Y lo opuesto, ¿verdad? Si yo tengo el valor en centígrados y lo quiero convertir a Fahrenheit, también, ¿verdad? Si yo digo, ¿cuánto es 40 en centígrados a Fahrenheit? Entonces también hay una constante aquí, hago la multiplicación también y al valor que obtengo de eso le sumo 32 y ya me sale 104. Entonces sería el 40 centígrados es 104 en Fahrenheit. Si acaso lo tuvieran que hacer de esa manera. Que ahora todo ya viene bien fácil. El termómetro usted le puede en el set donde se resetea el termómetro, le puede poner uno el valor que desea, ya sea centígrados o Fahrenheit, y él se lo da en forma automática. Entonces, veamos lo que es las temperaturas, las lecturas, ¿verdad? Los termómetros clínicos que se usan en las clínicas y hospitales miden la temperatura corporal y están calibrados ya para medirlas en Fahrenheit o Celsius. La escala Fahrenheit es la que más frecuentemente se usa en los Estados Unidos para medir la temperatura del cuerpo, ya sea en hospitales o clínicas ambulatorias, pero también se puede, como les dije, el termómetro se puede como poner el set en centígrados. Entonces así podemos obtener lecturas en ambos escalas. Una cosa que no hay que olvidar de las temperaturas es que en algunas de ellas tenemos que restarle o sumarle algunas cantidades. Por ejemplo, la temperatura rectal, cuando se toma de manera exacta, siempre tiene un valor más o menos de 1 grado por arriba de la lectura si la comparáramos a la oral, un valor arriba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se lo tengo que restar porque me puede marcar a mí 38 si la tomo rectal, pero no olvido que tengo que quitarle ese 1, entonces me hace 37 para homologarla a la lectura oral. Y igualmente la axilar siempre está 1 grado Fahrenheit por abajo del valor homologado a oral. Si me saliera la temperatura axilar 38, entonces no tengo que olvidarle yo que está 1 abajo, entonces lo tengo que sumar, sería 39. Si homologar ese valor axilar al valor oral, no hay que olvidar eso. Tenemos también diferentes tipos de termómetros. Tenemos termómetros digitales, los que puedo usar en el oído, los timpánicos. Tenemos desechables. Tenemos otros que los puedo usar en las áreas rectales, axilares. Lo único que cambian son que algunos de ellos yo les puedo poner un protector, como un protector de plástico que es desechable y puedo estar usando el termómetro infinidad de veces.
Entonces los termómetros dijimos que, por ejemplo, los de temperatura de oído, los puedo usar en un niño, también la temperatura temporal, hay termómetros ya libres de mercurio, ya sean orales o rectales. Y estos que tengo acá también son bien conocidos, imagino ustedes los han visto. Por ejemplo, tenemos este que está aquí a mano izquierda. Estos usualmente están como así montados en las paredes de las clínicas. Son recargables y tiene la característica que tiene estas cajitas que ustedes ven acá, son los cambios de plástico que uno le puede hacer al termómetro. Este termómetro, si lo viéramos afuera, creo que tengo una foto por ahí, es una, como que fuera una punta larga de metal. Entonces estas cubiertas de plástico se las pongo, hago la medida y luego ya cuando termino le presiono este botoncito azul y el termómetro dispara ese plástico, ya lo tiro yo al basurero, ya me queda listo para la otra lectura, ya le vuelvo a poner uno nuevo, ¿verdad? Eso es como que fuera un guante. Acá ustedes ven que tiene esta letra F, pero si yo me fuera por acá hay una forma de resetearlo y yo puedo decir si quiero Fahrenheit o centígrados. Aquí creo que se ve la C y la F. Entonces yo puedo darle la orden al termómetro en qué lectura la quiero. Estos son termómetros ya un poquito más comunes, los vemos en Walgreens, Walmart, no son tan costosos. Mucha gente los tiene en las casas, especialmente si tienen niños. Y estos son otros de lector por ejemplo, de zonas temporales. Esto es lo que les estaba diciendo del termómetro que estamos viendo en este otro acá. Es lo mismo. Tiene esta punta de metal y entonces tiene estas cubiertas plásticas que hay que ponérsela por paciente, ¿verdad? Luego se aprieta este botoncito y eso acá lo dispara y ya me puedo desechar yo de eso. Y ustedes ven acá también, aquí puedo yo escoger si quiero la centígrados o Fahrenheit. Puedo grabar también si quisiera. Puedo hacer medidas de pacientes y grabarlas para ese día. Y después las voy como guardando y luego las reviso. Antes de irme al pulso, quiero decirles que, por ejemplo, de la temperatura, me voy a ir un poquito para acá. De la temperatura rectal. Esta es la más exacta de todas. Cuando la temperatura oral no es accesible en un momento X, la temperatura rectal es muy exacta. Entonces, el paciente, para cómo lo voy a colocar si fuera la rectal. Este paciente debe ser colocado en posición de cúbito lateral y el termómetro y la cadera del paciente siempre se tiene que estar sosteniendo, ¿verdad? Le doy un sostén con mi mano durante el procedimiento y el termómetro también tiene que ser sostenido con la otra mano. Esa es la forma correcta de hacerlo. ¿Cuáles son contraindicaciones de la rectal? Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades de tipo rectal, hemorroides, fisuras anales, cirugías recientes en el área perineal o rectal, no se puede. Pacientes que estén experimentando deposiciones líquidas, ¿verdad? Diarrea, no puedo. Pacientes también que tienen algún problema cardíaco, que pueda tener algún reflejo vagal y ponga en riesgo su vida, también no lo puedo hacer de esa manera. No lo puedo hacer de la forma rectal. La temperatura axilar es otra opción que tengo de tomar temperatura. De las opciones que tengo, esta es la menos exacta. Muchas veces necesita mucho tiempo para tomarlo, de 5 a 10 minutos, dependiendo del termómetro que se utilice. Siempre hay que asegurarse que la axila esté seca y limpia antes de colocar el termómetro, ¿verdad? En la zona de la axila. Ya pues la persona tiene que bajar su brazo y sostener el termómetro por 5 o 10 minutos, o sea, muy prolongado. Otra ventaja de esta, por ejemplo, la timpánica, este es un procedimiento bien seguro, no es invasivo, no tengo que hacer ningún procedimiento invasivo ahí y me refleja muy bien la temperatura central del cuerpo.
lo que dijimos de las cavidades, ¿verdad? De aquella temperatura que no varía mucho, que es bien constante. Entonces, en la temperatura timpánica se hace muy bien ese papel. Muy útil, por ejemplo, en niños o pacientes que tienen un estado confusional transitorio, ya que el proceso dura segundos. ¿Verdad? La operación de la toma de la temperatura es bien rápida. 1 o 3 segundos ya tengo el resultado, ya me, me ahorro mucho tiempo y es rápido. Otra cosa de esa temperatura timpánica, una contraindicación es que el paciente vaya a tener una infección en los oídos. Una otitis supurativa no se puede, o que tenga alguna obstrucción del conducto auditivo externo por tapón de cerumen, también me lo contraindica porque no se puede, obviamente no va a ser la lectura correcta porque hay una obstrucción física, ¿verdad? A la lectura de esa forma, entonces no lo puedo hacer. Eso es para recordarles de los termómetros. Ahora, el pulso, veamos el otro signo vital, el pulso. Aquí, eh, básicamente el pulso nos refleja el latido del corazón a distancia, en una arteria. Entonces, básicamente lo que yo estoy palpando es el volumen latido, la fuerza del latido del corazón en ese instante. Entonces, siempre busco arterias que estén cerca de la superficie corporal y que las pueda yo de alguna manera presionar levemente contra una zona de hueso. Entonces, y de esa manera yo palpo el pulso. No hay que presionar demasiado fuerte porque si no yo voy a obstruir el paso de sangre y no logro lectura del pulso. Entonces se presiona. A algunas personas les gusta hacer eso, presionan bien fuerte y luego van quitándole presión de a poquito hasta que ya empieza el pulso al sentirse. Es una forma de hacerlo que da bastante buen resultado. Presionar bien fuerte y luego yo voy aflojando despacito hasta que ya lo vuelvo a sentir. Los sitios más usados son tal vez el más usado, la arteria radial en la muñeca. También puedo hacer la temporal, la arteria carótida, escuchar el pulso, escucharlo con un estetoscopio, el apical, la punta del corazón. Este lo encuentro en el quinto espacio intercostal y la línea clavicular media, el pulso apical. También tengo el pulso braquial, el femoral. En la rodilla tengo el popliteo y en el pie, en el dorso, tengo la dorsal y pedis. También está la tibial posterior por atrás del maleo, ¿no? En el pie. Tengo varias opciones de pulso. El pulso apical es bien útil en niños pequeños, adultos con dificultad de palpación de pulsos periféricos. Me voy para el pulso apical. También casos de bradicardias o taquicardias o el pulso demasiado débil, me voy al pulso apical. O en algunos casos que personas que tienen marcapasos, que quiero verificar la actividad mecánica, me voy a la apical a escucharlo y probablemente logre ver el pulso en el monitor, veo los spikes, las puntas del marcapaso, ya sea si es un marcapaso atrial o marcapaso ventricular o marcapaso doble. Yo siempre se ven en los monitores los spikes antes de la onda P, si es atrial, y el spike, la puntita, si es antes del QRS, si fuera un ventricular. O veo en los dos, ¿verdad? Atriales y ventriculares, antes de la P y la QRS. Pero para estar seguro si está siendo efectivo la contracción del marcapaso, me voy a escuchar el pulso apical. Hay una alerta de seguridad cuando tomemos los pulsos, que por ejemplo no se deben de presionar las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podría producirse una caída refleja de la presión arterial o la frecuencia del pulso en ese paciente. Entonces siempre hay que tener eso como alerta de seguridad y no hacerlo. Ahí les muestro unas fotografías de los pulsos. Mano izquierda, vean, está el temporal, carótido, braquial, radial y la palpación y auscultación de la apical. Ahí ven a la enfermera con su reloj de puño tomando el pulso apical. El pulso normal de un adulto anda entre los 60 y 100 latidos por minuto. Entonces siempre hay que, si se hace periférico en la radial, digamos,
Siempre hay que colocar 2 o 3 dedos, nunca se coloca el dedo gordo. Y puedo tomar el pulso por 30 segundos, aunque algunos dicen que es mejor hacerlo por el minuto completo. Especialmente si el pulso es muy rápido o va muy lento, no es bueno tomarlo 30 segundos y multiplicarlo por 2. Mejor tardarse un poquito más, 60 segundos, y tomo el minuto completo. Eso es para hacerlo exacto, ¿verdad? Para sacar una cantidad exacta. También el pulso no solamente es el ritmo, no solamente es el cuántas veces, sino también el ritmo. Yo puedo ver si un pulso, aunque lo tome periférico, ver si un pulso irregular por palpación. Veo el ritmo, también el volumen se ve, si es un pulso fuerte o un pulso débil. Entonces siempre es mejor tomarlo en el minuto completo para tener esas perspectivas y sea exacto. Ahora pasamos a la respiración, otro signo vital. Recordemos que la respiración es un ciclo de adentro y afuera. Entonces siempre los dos me hacen uno. Adentro, afuera, uno, adentro, afuera, dos, y así lo cuento. La respiración puede ser un acto voluntario o involuntario, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, elevaciones de los dióxidos de carbono en la sangre es como una alarma para activar el centro respiratorio de nuestro cerebro y eso estimula la respiración. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño, que se les ve que los niveles de dióxido de carbono se pueden elevar, se activa el centro respiratorio y ellos respiran de un periodo de apnea por ese espacio de segundos. Muchas veces son pausas que pueden durar 4 segundos, 5 segundos. Entonces el centro respiratorio activa eso. Vamos a ver también que la respiración también tiene características, no solamente cuántas son. Usualmente la respiración normal en el adulto anda de 12 a 18, ya lo vimos al principio, se les mostré. En niños podría andar más. Cuando un niño respira más rápido, 30 veces por minuto. Pero en el adulto, digamos que anda de 12 a 18, 12 a 20 por ahí. En el ciclo de adentro y afuera, ¿verdad? Siempre eso. Entonces siempre es bueno también contarlo o 30 segundos o el minuto completito. Aquí también hay que medir la cantidad de respiraciones por minuto, el ritmo, ¿verdad? Si es un ritmo regular o un ritmo irregular del patrón de la respiración. También se ve la profundidad, si es una respiración superficial o una respiración profunda. Todo eso son características de la respiración. En la respiración hay un montón de terminología que se usa. Tenemos disnea o disnea en inglés. Tenemos también, si es muy lenta, bradipnea, si es muy rápida, taquipnea. Si no respiras, hay ausencia de respiración, apnea. Hay también hiperventilación, ortopnea, que es aquella que está asociada a posiciones, ¿verdad? Ortopnea involucra dificultad para respirar, especialmente cuando la persona está en una posición supina, plana, acostada. Y la disnea es una falta de aire, pero casi siempre asociada a un esfuerzo. Por ejemplo, si alguien corre una distancia, tiene disnea, falta de aire, eso muchas veces no es indicativo de una enfermedad y se alivia con descansar, sentarse o pararse y ya se calma la persona y ya recupera su aliento. La ortopnea no, ¿verdad? Casi siempre sí es un sinónimo de una enfermedad subyacente y no se alivia con sentarse o pararse. Entonces la persona muchas veces necesita cambio de posición. Sí se aliviaría, perdón, con sentarse y pararse. Casi siempre un paciente cardíaco que está asociado a una ortopnea, sí puedo mejorarle la respiración yo colocándole un respaldo más, por ejemplo, a 90 grados, un Fowler alto que se conoce, high Fowler, 90 grados o tenerlo a 60 grados. Eso le va a mejorar grandemente la respiración a un paciente con ortopnea que puede ser asociado a un problema de tipo cardíaco. Otro término que se usa mucho en medicina y en el área clínica,
Tenemos la cianosis, ¿verdad? Tipo sonidos, tenemos estertores, ronquios, sibilancias. Son otros términos que ustedes van a escuchar. A la hora de contar las respiraciones, recordemos que los pacientes muchas veces están conscientes que los vamos a contarle a las respiraciones, entonces ellos pueden de alguna manera intervenir con respirar a su gusto, ¿verdad? Voluntariamente. Entonces siempre es bueno mantener los ojos no viendo al paciente, sino que de manera indirecta yo puedo estar viendo mi reloj, contando las respiraciones, viendo los movimientos del pecho mientras estoy observando mi reloj y como que estoy tomando el pulso del pulso radial y hacer las dos cosas a la vez. Primero puedo tomar el pulso y luego me prolongo un poquito más para que la persona no se ponga en posición de alerta y ella empieza a mover a su gusto cuánto, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven, ella está viendo su reloj, está tomando el pulso radial, pero probablemente también ya una vez terminó, ya ella se podría dedicar a ver el movimiento del tórax y ya toma la respiración de ese paciente para que no intervenga la parte voluntaria y él respire de diferentes maneras. Bueno, ahora estamos con la presión arterial, es otro signo vital. Este refleja la presión de la sangre contra la pared de la arteria. Las lecturas que obtenemos las hacemos en milímetros de mercurio y básicamente es medir la fuerza, ¿verdad?, que el corazón ejerció para mover la sangre. Se expresa en milímetros de mercurio. Ahí vamos a tener dos componentes en la medida. El más alto usualmente es el sistólico, el primer valor, y el valor más bajo es el diastólico. También son medidas de presión durante el ciclo cardíaco, que son sístole y la diástole. Entonces, la presión arterial se mide en una forma de fracción, donde la lectura superior, vamos a poner un ejemplo, a 130 sobre 80. Entonces, el valor superior, el numerador, es la lectura diastólica. Esta es la medida, la presión de la sangre contra la pared de la arteria cuando el corazón recién finalizó de bombear sangre, recién se contrajo el volumen latido. Y el valor del denominador, que sería el de abajo, sería la medida diastólica y es la presión de la sangre contra la pared de la arteria entre latidos, cuando el corazón se relaja y se está llenando de sangre. Entonces obtengo una medida fraccionada. Ahí les muestro yo una tabla que la tiene la Asociación Americana del Corazón. Por eso se las puse así como la encontré en el internet. Es una tabla bastante reciente en donde la Asociación Americana del Corazón ya habla de valores normales, valores elevados, que sería ahora también ya se habla de una prehipertensión, que sería lo que se conoce aquí en esta tabla como nivel 1. Y tenemos ya una presión arterial ya más alta, que sería una presión nivel 2. Y una nivel 3, que ya sería una crisis hipertensiva, que ya es una necesidad tal vez de hablar al 911, ¿verdad? Ya son presiones que ponen en riesgo la vida del paciente, a predisponerlo a un infarto, a un derrame cerebral. Entonces son ya presiones arteriales de riesgo, de alto riesgo. Entonces ahí les dejo las medidas. En la presión arterial, déjenme recordarles, porque a veces se le da mucho énfasis a la presión arterial, controlarla. Es una causa de muerte en Estados Unidos increíble. Cada año mueren muchas personas a consecuencia de la presión arterial, directamente o indirectamente, porque también pueden fallecer a consecuencia de una hipertensión arterial crónica que ha dañado el riñón. Son pacientes ya en etapa terminal renal o pacientes que han tenido infartos o se han tenido derrames cerebrales.
pero recibiendo tratamiento, podrían haber en los Estados Unidos más de 50 millones de americanos recibiendo tratamiento para hipertensión. La prevalencia más alta se encuentra en personas de mayor edad, ya que la prevalencia incrementa con la edad. También es bien alta en afroamericanos, ¿verdad? Factores de riesgo ahí tenemos fumar cigarrillo, personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, que tienen problemas de lipidemia, hiperlipidemia, estatus postmenopáusico en mujeres, ser hombre es un riesgo de hipertensión arterial. Luego están los trastornos del peso, ¿verdad? Sobrepeso, obesidades, estrés. También son otros factores de mucho riesgo para padecer la hipertensión arterial. Entonces hay que cuidarse. Los sonidos de Korokov, ¿verdad? ¿Por qué los mencionamos? Bueno, cuando se producen los sonidos de Korokov, es cuando el movimiento de sangre que fluye durante el ciclo cardíaco, o sea, se producen sonidos cuando hay flujo, se producen los sonidos, cuando no hay flujo, hay silencios. Por eso vamos a escuchar silencio al principio y silencio al final. Cuando el manguito se insufla y se presiona mucho la arteria, se produce un silencio, lo que se conoce fase 1 ya sería el comienzo del sonido, pero antes de eso hay un silencio, ¿verdad? Cuando la fase 1 comienza, el valor de la presión en la que se oye el primer sonido es un sonido débil, de golpe. Ya les voy a poner un video donde toman la presión arterial y ahí se oyen los sonidos del Korokov. Y así va avanzando, la fase 1, luego fase 2, cuando ya se va desinflando el manguito del esfigmomanómetro, ya se van produciendo sonidos siempre como de arrastre. Luego viene la fase 3, la sangre ya va fluyendo más libremente, pero se siguen oyendo sonidos. Fase 4, el sonido se va amortiguando. Y ya en la fase 5, ya el valor de la presión ya va cayendo y se oye el último sonido, ya cuando ya se vuelve otra vez silencio, ¿verdad? Si la presión a la que se oye el último sonido es del momento en que nosotros marcamos ese valor numérico, y ese es el valor de la presión diastólica en el adulto. También tenemos hipotensión, ¿verdad? Así como hay hipertensión, hay hipotensión. Sería lo opuesto, un valor anormalmente bajo de presión, y puede tener muchas causas. Causas físicas como shock, sangrado, causas emocionales, traumatismos, hemorragias, desorden del sistema nervioso. Son valores abajo de 90 a 60. Se consideran valores hipotensivos. Que también es bueno decir que, pues sí, que existe alto y bajo, ¿verdad? Hay personas que tienden también a ser hipotensas. Vamos a ver este video y aquí van a escuchar los sonidos de Korokov. Pongan atención, durante la toma se logran escuchar muy bien el silencio inicial y luego las fases que dijimos de los sonidos, desde que venimos desde la fase 1, 2, 3, 4 y al final el 5 cuando ya se marca la diastólica, y luego el silencio final de la medida. Veamos el video. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now.
That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, entonces vimos ahí la toma de la presión arterial. Si ustedes vieron un estudiante de medicina tomando la presión arterial, vimos que él se limpió las manos con alcohol gel, que es una como meta nacional, ¿verdad? De control de infecciones, la higiene de las manos. Luego hay que verificar que el paciente, nombre, los dos identificadores, ya lo tengo frente a mí. Consentimiento informado, le tengo que pedir permiso, que le voy a tomar la presión. Algo que se entiende que se va a tomar, pero hay que pedir el consentimiento. Luego le explico brevemente qué le voy a hacer. Toma de presión arterial, lo escucharon en el video, le dijo que era un procedimiento indoloro, que no va a tardar mucho, que si le da, el paciente dijo que sí, de forma verbal, luego se coloca la nota, ya se hizo la toma de la presión y luego escucharon los ruidos de Korokov, ¿verdad? El silencio inicial, luego la fase 1, primer sonido, el valor de la fracción superior sistólica y luego fase 2, fase 3, 4 y 5, al final último golpe, valor de la fracción inferior diastólico y ya luego el silencio. ¿Qué instrumentos tengo yo para tomar la presión? Tenemos como el que usó él en el video, que fue este. Hay algunos que son móviles como este. Pueden andar de habitación en habitación. Ahí también hay que ver si, aunque se pueda andar de habitación en habitación, recordemos que no hay que hacer contaminación cruzada de pacientes, ¿verdad? Si hay pacientes con una condición especial de aislamiento, ese equipo queda donde el paciente está, no lo ando moviendo de habitación, porque yo sería como el que estoy haciendo el problema, pasando contaminaciones cruzadas. Recuerden que instrumental médico puede también ser objeto de contaminación y pasar enfermedad. Luego tenemos algunos que son digitales, automatizados, se pueden usar muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa es bueno tomar en la clínica? La saturación de oxígeno, ¿verdad? Eso se hace con un oxímetro de pulso, un aparato que no duele también, no es invasivo, calcula la saturación de oxígeno en la sangre arterial del paciente mediante un sensor. Factores que podrían intervenir en la lectura de una oximetría, que el paciente esté anémico, la calidad de la hemoglobina, la cantidad, trastornos de circulación, la perfusión, puede dar anormal, actividad física o que hubiese una intoxicación con monóxido de carbono, CO. Sería una causa de alteración. Luego, si ustedes ven allá, el de la derecha es el que se puede dar. Yo puedo tener uno en mi casa como ese, me marca el pulso y la saturación. Y el otro ya es un poquito más de clínica, sería este que está acá, que ya está conectado a un monitor o a la computadora. Ahora nos vamos ya a las medidas antropométricas que también vamos a hacer. Las medidas antropométricas que conocemos, que ustedes pueden tomar, podría estar, por ejemplo, el peso, la estatura. También algunas personas les hacen medida de la circunferencia del brazo. En niños más que todo, se mide la parte media del brazo, ¿verdad? La medida entre el codo, digamos que el codo, del codo al hombro, entonces la parte media, ¿verdad? La parte media del húmero. La circunferencia del brazo se puede medir. También otra cosa que es antropométrica sería el espesor del pliegue cutáneo. Entonces todo esto se utiliza para el análisis del estado nutricional de los individuos, ¿verdad?
Es más que todo para eso. Los valores para peso y estatura o altura ya tienen referencia a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud tiene ya unas tablitas que se suministran y ya tiene correlación entre el peso y la estatura para ambos sexos, ya sea niños o niñas, ¿verdad? Entonces, no hay que verlo muy a la ligera. El peso de una persona es la medida antropométrica probablemente más importante que se puede tener, ¿verdad? Porque nos da mucha información sobre el estado nutricional de alguien, ¿verdad? En los niños, su interpretación depende mucho de la edad en la que tenga el niño. Siempre hay que darle el peso de la persona, de preferencia con mínima ropa, ¿verdad? Mínima ropa. Hombres, pantaloncillos cortos, mujeres con vestido ligero y sin zapatos. Ese es el peso, para ser lo más exacto posible. Luego la estatura también es otra medida importante para evaluar el estado nutricional de niños. También como ocurre con el peso, su interpretación depende mucho de la edad del niño o también la edad del adulto. Siempre hay que medir a las personas, no olvidemos, descalzos, ¿verdad? Eso hay que hacerlo siempre descalzo. Se puede utilizar ya equipos que ya están en las clínicas, ya les voy a mostrar uno por acá, ahí, que nos ayuda a hacer las dos cosas a la vez, pesarla y luego medirla, ¿verdad? Sin zapatos, acá la vemos que le ha quitado los zapatos, está correcto. La señora tiene bastante ropa todavía puesta, pero digamos que todavía es aceptable hacer eso, ¿verdad? Está parada bien estiradita, firme, y ya se le hace la medida de la estatura a esa persona. También hay conversiones de fórmulas para hacer conversiones de kilogramos a libras. Un kilogramo es igual a 2.2 libras. Y ahí está la fórmula para que la vean. O lo opuesto, ¿verdad? De libras a kilogramos. Puede ser también la conversión. Otra cosa que se puede obtener es el BMI, que esto es el volumen de masa corporal, el índice de masa corporal, que utiliza la estatura del paciente y la talla. Nos da un cálculo y nos dice de manera bastante directa si un paciente puede estar sobrepeso, obeso o obeso mórbido, dependiendo de los valores. Ahí tenemos que valores entre 18.5 a 25 se considera el peso ideal de la persona en base a la edad y la estatura, ¿verdad? Peso, edad y estatura. Luego tenemos de 25 a 29 sobrepeso y arriba de 30 obeso. Y hay también obesidad mórbida, que son valores que ya podrían andar arriba de 35. También ahora se está usando mucho este dato que se llama obesidad relacionada a problemas de salud. Son aquellos que tienen que, ahora ya les miden también la cintura, ¿verdad? En hombres, por ejemplo, cinturas arriba de 40 pulgadas y mujeres arriba de 35 ya se consideran en riesgo de tener enfermedades relacionadas al peso. Ahí tenemos la diabetes, la presión arterial alta, enfermedades cardíacas, dislipidemias. Entonces ya no solamente les toman el peso, sino también la cintura. Cualquier indicador de enfermedad son aquellos que están demasiado sobrepeso. Arriba de 40 son mórbidos, obesos mórbidos, y el riesgo aquí, si ustedes ven, se puede hasta triplicar el riesgo de padecer una enfermedad grave o hasta llegar a la muerte. Entre 50 a 150% de riesgo aumentado de padecer una enfermedad, como las que dijimos hace un momento, ¿verdad? Estas. Ahora, las medidas en los niños siempre, hay que también con los niños se puede medir la circunferencia de la cabeza con una cinta métrica y también la circunferencia del tórax. Los niños se colocan en básculas digitales muchas veces, como la que está en la fotografía. Se le pide a la mamá que le quite todo, ¿verdad? Se lo deje con el mínimo de ropa al niño. Y también se puede medir, ¿verdad? Se pone en una posición planita, se mide del talón hasta la punta de la cabeza. Las circunferencias
Se puede medir la circunferencia de la cabeza. Ahí se coloca una cinta métrica de forma horizontal alrededor de la cabeza a un nivel arriba de las cejas. También arriba de las orejas y arriba de la prominencia posterior, ¿verdad? En el occipucio, región occipital. Entonces, esto nos da una idea de la relación del tamaño de la cabeza con el tamaño del cerebro, ¿verdad? Aquí no se está hablando del tamaño igual a inteligencia. Aquí estamos viendo tamaño físico, ¿verdad? Que la persona no vaya a tener una cabeza grande por un acúmulo de agua de los ventrículos cerebrales. Entonces, es otra cosa. La circunferencia de un niño recién nacido está entre 32 a 38 centímetros. Y ustedes ven, va aumentando con la edad, ¿verdad? Al año pueden dar 44 a 47. La circunferencia del pecho también se mide en forma horizontal a la altura de las líneas de las tetillas. Entonces, el tamaño promedio de la circunferencia es de 30 a 36 centímetros. Y generalmente podrían dar hasta los 6 meses la circunferencia en la cabeza casi siempre es mayor que la del tórax. Casi siempre. Ya a medida el niño va creciendo, ya se van haciendo iguales, en algún momento se transicionan en igual y luego ya se vuelve la diferencia, ¿verdad? Ya el perímetro del tórax es mayor. Bueno, vamos a llegar hasta acá en lo que es la parte de signos vitales. Voy a hacer el cambio ahora para lo de... Sí, cómo no.